En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pongámonos en la santa presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que adoctrinaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, santo patrono de los cursillistas, ruega por nosotros. Virgen preciosa y bendita, tú eres la causa de nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, somos todos oídos. Muy bien. Pues bueno, con gusto estamos de nuevo aquí para compartir estas reflexiones sobre la Virgen Santísima, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia. En esta ocasión vamos a ver el tema de la virginidad de María. La virginidad y la maternidad de la Virgen María están estrechamente correlacionadas. Sí. La Iglesia, fíjense lo que viene aquí, dice que la Iglesia en su profunda perfección es femenina. Esto es algo muy, muy interesante y muy bonito, que ojalá yo sé que están aquí varias mujeres y nosotros como varones también, que descubramos el sentido profundo digámoslo, de la dimensión femenina de la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento la comunidad de Israel es descrita ante Dios como la novia. Israel es la esposa o la novia de Yahvé. Y también en el Nuevo Testamento la Iglesia aparece como la esposa de Cristo. En varias ocasiones, en varios textos se nos menciona esto. Sí, esta feminidad de la Iglesia abarca la totalidad interna de la Iglesia, mientras que los ministerios, incluso el ministerio apostólico, no son más que funciones dentro de ella. ¿Qué está diciendo con esto aquí? Se está tratando de presentar que la Iglesia, a la luz de estas cuestiones bíblicas, tanto como menciona aquí en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Iglesia se entiende a sí misma como la esposa de Cristo, como la novia del Cordero. ¿Sí? Entonces es en ese sentido que dice que la feminidad de la Iglesia abarca la totalidad interna de la Iglesia, porque así se entiende la Iglesia. La Iglesia como, digámoslo, como el cuerpo de Cristo, como el colectivo, pues, nos entendemos así. La Iglesia, nosotros somos, ¿verdad? Sí, la novia del Cordero, la esposa de Cristo. ¿Sí? Por eso dice que esta feminidad abarca la totalidad interna de la Iglesia. Es decir, esta dimensión esponsal de la Iglesia y la Iglesia frente a Cristo, frente a Dios, que es la esposa del Cordero. ¿Qué hago? Ahora, es importante situar a María en el plan de la salvación,
ya un poco lo que veíamos la semana pasada, sí que hicimos que recordamos cómo Dios se nos revela y que es a través de esa revelación que Dios hace de sí mismo, que principalmente está contenida en la Sagrada Escritura y la tradición, ¿sí? Hay que entender, hay que situar, hay que aprender a situar a María dentro de este plan de salvación. María es una persona importantísima, digámoslo, una pieza fundamental de ese plan trazado, de ese plan trazado desde antiguo, desde la eternidad por Dios. Por eso es importante que nosotros en nuestro, acuérdense, más que nuestro conocimiento, en nuestra relación con María, nuestra madre, es importante situarla y entender que María forma parte de ese plan salvífico que Dios nos ha revelado. Toda la obra salvífica de Dios tiene a Dios por autor, aunque lo ha realizado a través de sus elegidos a lo largo de la historia. María precisamente entra en esta nube de elegidos, de testigos del actuar de Dios, de los testigos que nos presentan y nos dan a conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios. En ellos descubrimos el ser de Dios a través de su actuar, es decir, estos elegidos. Desde el Antiguo Testamento podemos empezar por Abraham, pero podemos ubicar, por supuesto, también a las mujeres, a Sara, ¿sí? A Esther, a Ruth, como lo vimos la vez pasada, diferentes mujeres que en la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son elegidos para hacer presente a Dios, el ser de Dios, a través del actuar mismo de esos elegidos. Precisamente la llamada de María en la plenitud de los tiempos es una llamada, por supuesto, muy singular, enteramente gratuita de parte de Dios, como son todas las llamadas y las invitaciones que Él hace a sus elegidos. San Pablo Bosco ruega por nosotros. ¿Sí se escucha? Sí, padre. Correcto. Continúo entonces. María, entonces, hay que situarla como de estos elegidos de parte de Dios para compartir y para transmitir el mensaje de Dios. María, entonces, no está disociada de la historia de la salvación, de la historia de las promesas y del actuar de Dios a lo largo precisamente del plan de salvación. Por eso es importante situar a María dentro de este contexto. Ahora, no se trata simplemente de aplicar a María textos bíblicos, como dicen nuestros hermanos o como quizá acostumbran nuestros hermanos cristianos, por acomodación, es decir, es como meter, como decimos, por calzador ciertos textos bíblicos, aplicárselos a María Santísima. No se trata de eso, sino se trata de ver a través de la actuación de Dios en otras vocaciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Ahorita se me viene a la mente como Ana, sí, que fue la madre recuerdo de Samuel, si no me equivoco. Padre. De Samuel. Ana tiene una relación y era como una prefiguración de María. De hecho, Ana, sí, no podía tener hijos. Sí. Entonces vemos en el actuar de Dios estas expresiones
de su amor y de su misericordia. Y precisamente cómo es el actuar de Dios en su plan de salvación y cómo se realiza plenamente en María, la madre de nuestro Salvador. Precisamente les digo, es muy bonito entender a María como parte de toda esta historia de la salvación. Ahora, la virginidad de María es un dato de fe proclamado por la tradición de la Iglesia. Ya el mismo San Ignacio de Antioquía, en los primeros años de la Iglesia, escribía a los cristianos de Éfeso: nuestro Dios Jesucristo fue llevado en el seno de María según el designio divino, porque ella provenía de la descendencia de David. La virginidad de María exalta en primer lugar la divinidad de Cristo, que no nace de la sangre ni del deseo de la carne o del deseo del hombre. Así nos lo recuerda el Evangelio de San Juan. Entonces, fíjense que cómo este atributo y esta virtud de María, su virginidad, es una nota de elección de su vida, de la vida de ella, de la vida de María, pero fíjense cómo se relaciona. La virginidad de María exalta en primer lugar la divinidad de Cristo. Es decir, todo lo que podemos decir de María, ¿verdad? Toda la gloria de María, las grandezas y todas las expresiones con las que nosotros le manifestamos nuestro amor a María, todas ellas, incluyendo los 4 dogmas marianos, como ya lo vimos en la semana pasada, la maternidad de María, y en la virginidad, todas tienen relación con Cristo. Todas de alguna manera exaltan o tienen una relación con Cristo. Eso es muy importante y muy bonito que lo conozcamos. Por eso aquí se dice, la virginidad de María exalta en primer lugar la divinidad de Cristo. Y, como dicen algunos autores, si se niega la concepción virginal de Cristo por parte de María, se está admitiendo la intervención de un padre terreno en su nacimiento en la carne. Y esto significa entonces negar el origen divino de Cristo o la unidad de la persona de Cristo. Es decir, fíjense las consecuencias que tendría el negar la concepción virginal, la virginidad de María, pues. ¿Sí? Quien niega o quien niegue la virginidad de María, estaría negando al final esta concepción virginal de Cristo, y como dice allí, al final eso significa negar el origen divino de Cristo. ¿Sí ven la correlación? ¿Sí se está entendiendo esto? Sí, padre, suena muy coherente. Muy bien, porque es muy importante esto. Entonces, siguiendo con la misma idea, poner entre Cristo y el Padre que está en los cielos un Padre humano de Cristo, es decir, siguiendo con la lógica de que Cristo no hubiese sido concebido virginalmente, o como consecuencia de ello, la virginidad de María, sí, sería destruir el Evangelio. Ya San Ambrosio, precisamente contra los docetas, considera que el nacimiento de Cristo, como habíamos dicho la vez pasada, no es aparente, sino es real. Cristo es simultáneamente Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, poner entre Cristo y el Padre que está en los cielos un Padre humano sería, digámoslo, destruir la esencia misma del Evangelio.
Como consecuencia del nacimiento del Hijo, la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, se ha hallado libre de la esclavitud del pecado y por ello su virginidad ha quedado intacta. Fíjense cómo estamos relacionando la virginidad. ¿De dónde surge, digámoslo, la conveniencia de la virginidad de María? Ya en los himnos marianos de las iglesias orientales se aplicará a María como expresión de su maternidad virginal diversos hechos milagrosos de la Escritura. Fíjense qué interesante y qué bonito es conocer esto de nuestras hermanas iglesias orientales, que aman también profundamente a María y que tienen expresiones diferentes a nosotros, la iglesia digamos, lo occidental, latina, que somos nosotros. Dice que ellos en los himnos marianos, que en los himnos que se han compuesto a la Virgen Santísima, dice que atribuyen, dice que ciertos hechos milagrosos como una expresión de la maternidad virginal de María. Por ejemplo, la zarza ardiente que arde y no se consume, ¿verdad? Es una expresión de la virginidad de María. ¿Por qué? Yeah. Porque es un evento, digámoslo, extraordinario, es un evento, digámoslo, que tan puro que, no, que la pureza, digámoslo, expresada allí no se consume, digámoslo así. Entonces, por eso los orientales hablan y atribuyen estos episodios milagrosos del Antiguo Testamento como una expresión de la virginidad de María. El vellón de Gedeón sobre el que cae el rocío milagrosamente, el bastón de Aarón que florece, son expresiones ¿de qué? Fíjense, estos milagros al final todos en su conjunto, y hay más que se pueden atribuir, revelan cómo el contacto con Dios renueva y transfigura la creación, superando incluso las leyes naturales, las leyes de la naturaleza que rigen el mundo caído por el pecado. ¿Verdad? Por eso nuestros hermanos cristianos de las iglesias orientales expresan bellamente estos hechos milagrosos del Antiguo Testamento y los aplican a la maternidad virginal de María. Acuérdense que pueden ir anotando o apuntando alguna pregunta, algo que al final quieran que se aclare un poco más o que se profundice. Continúo. Entonces, si bien en la dimensión natural del ser humano, en este caso de la mujer, por supuesto, maternidad y virginidad son alternativas de la mujer excluyentes por naturaleza entre sí, pero Dios ha querido reunir por un milagro único en María Santísima. En María Santísima no se excluyen maternidad y virginidad, sino que están íntimamente unidas, están correlacionadas la maternidad y la virginidad. ¿Por qué? Por lo que ya vimos, porque la virginidad es una expresión de la divinidad de Cristo. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Qué es lo que dice el dogma de la virginidad? El dogma afirma que Nuestra Señora concibió a Jesús
no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Así se cumplió la profecía de Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel. Y en el credo mismo rezamos así: creo en un solo Señor Jesucristo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. ¿Sí? También el dogma habla de la virginidad en el parto. Lejos de menoscabar la integridad del cuerpo de su madre, Jesús la dejó intacta al nacer. Este prodigio es un milagro de la divina omnipotencia. La ilustración clásica habla y hace la comparación, dice: nació como la luz del sol que pasa a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. Así se habla de que Cristo nació así. Nació como la luz del sol que pasa a través de un cristal sin romperlo ni mancharlo. Así se habla que Jesús en el parto dejó intacta a nuestra Madre Santísima, así como la luz del sol pasa a través del cristal sin romperlo ni mancharlo. Después del parto también la virginidad, entendemos, y la Iglesia en la tradición entiende la virginidad de María antes del parto, como dijimos, en el parto y después del parto. Esta puerta ha de estar cerrada para siempre, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé. Los padres aplican estas palabras a la virginidad perpetua de María. San Agustín de Hipona dice que María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir y virgen después del parto. Virgen siempre. Ya sabemos, aquí hago nada más algo muy breve, una alusión muy breve, ya sabemos que los hermanos de Jesús en el Evangelio, cuando se habla de hermanos, esto para que lo entendamos, seguramente todos ustedes ya lo saben, ¿verdad? Sobre todo porque nuestros hermanos cristianos que se han separado de la Iglesia Católica hablan y dicen que en la Biblia, en los Evangelios, nos dice claramente que María tuvo más hijos. ¿Y por qué dicen eso? Porque el Evangelio habla de hermanos de Jesús en los Evangelios. Pero recuerden que en el hebreo, en la lengua hebrea y aramea, que son lenguas obviamente antiguas, carecen de términos distintos para designar grados diversos de parentesco. Por ejemplo, Lot llamado hermano de Abraham, en general sabemos que es sobrino de Abraham, no es hermano, pero se le llama hermano de Abraham. Labán, hermano de Jacob, cuando era hermano de su madre, pues. Entonces vemos, y Marcos da una lista de hermanos de Jesús, entre ellos Santiago y José. Sabemos más bien que eran hijos de María de Cleofás, no de María Santísima, de María, la madre de Jesús. Entonces, entendemos esto porque en el hebreo y el arameo, como dice aquí, carece de términos distintos para designar diferentes grados de parentesco entre las personas. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, no se entendería bien sus palabras en la cruz, confiando su madre al discípulo Juan. Esto es una cuestión, digámoslo, de lógica humana, ¿verdad? Sí. Porque cuando muere un hijo y, digámoslo, si tiene más hermanos, pues se entiende que el que va a morir le encomienda de alguna manera a la madre, a los otros hermanos, y no a un desconocido.
¿verdad? En este caso, aunque Juan no era un desconocido, obviamente, pero siempre en la lógica humana entenderíamos que se le encomendaría, si tuviese más hermanos Jesús y por lo tanto que María hubiera tenido más hijos, pues Jesús en la cruz le hubiera confiado a los hermanos de sangre, digámoslo, a su Madre Santísima, ¿verdad? Se ha pensado también en negar la virginidad de María porque se habla que Jesucristo es el primogénito. Sí, pero esta palabra significa hijo no precedido por otro y prescinde de la existencia de otros hijos. El primogénito estaba también vinculado con las prescripciones de la ley judaica y a cada hijo único se aplicaba estas prescripciones para el primogénito. En el Evangelio, Mateo hace la interpretación de este texto de Isaías, que la Virgen ha concebido y ha dado a luz un hijo que será llamado Emmanuel. Esto Mateo lo aplica a la Virgen Santísima. Y en la genealogía de Jesús, Mateo, en lugar de decir José engendró a Jesús, dice José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Estos pequeños detalles que a nosotros, por lo que los hemos escuchado o leído muchas veces, se nos pueden escapar, pero tienen toda una razón de ser. Y ahí está expresando, el Evangelio ya mismo expresa, entonces, esta conciencia de la Iglesia de esta virginidad de María. Mateo 1:20 afirma que el ángel del Señor reveló a José que lo concebido en ella, en María, es obra del Espíritu Santo. Y en la misma anunciación, la pregunta de María, ¿cómo se hará esto puesto que no conozco varón? Esto es interpretado por los autores católicos como la voluntad de María de permanecer virgen ya antes del anuncio mismo del ángel. San Marcos nunca menciona a José, el esposo de María, pero llama a Jesús el hijo de María. En el prólogo del Evangelio de San Juan, algunas voces autorizadas, como los padres de la Iglesia, San Ireneo y Tertuliano, presentan el texto de Juan 1:13 en singular, es decir, el que no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios, lo que sería testimonio de la generación virginal de Jesús. Las fórmulas de fe de los padres de la Iglesia postulan la afirmación del nacimiento virginal de Jesús y a partir del siglo IV utilizan el título de María para hablar de María, María siempre virgen. La virginidad de María está presente en una larga serie de testimonios del magisterio de la Iglesia, desde los símbolos apostólicos hasta la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II y documentos del mismo Juan Pablo II. Y el mismo Concilio de Letrán, sí, en el Canon 3 habla de esto. Si alguno, según los santos padres, no confiesa que propia y verdaderamente es Madre de Dios, la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María, ya que concibió en los últimos tiempos sin semen del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo y que dio a luz sin corrupción,
permaneciendo indisoluble su virginidad aún después del parto, sea condenado o sea anatema. Este es el concilio de Letrán que proclama precisamente la virginidad de María. Esta mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Esto lo habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Igualmente, la virginidad, el mismo catecismo, en los diferentes números que allí se mencionan, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Digamos, estas son razones que se aducen en el magisterio de la Iglesia, digámoslo, de la conveniencia y de la realidad de la virginidad de María. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. También se habla y se dice, Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. Y dice San Agustín, María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe, dice San Agustín, que al concebir en su seno la carne de Cristo. Fíjense qué bonito testimonio de San Agustín, que es uno de los grandes genios de la humanidad y uno de los padres de la Iglesia. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Aquí San Agustín nos está poniendo, digámoslo, las razones teológicas profundas de la virginidad de María, más la virginidad de María. Hay que entenderla en este contexto, más que entenderla como una cuestión simplemente como un dato, digámoslo, biológico de María. Hay que mirarlo, hay que descubrirlo como un dato teológico de la persona de María. Y es lo que nos expresa precisamente San Agustín. María es a la vez virgen y madre, por eso la conveniencia de ver, primero vimos la maternidad y luego la virginidad. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Y la Iglesia es madre, ya que engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Pero también la Iglesia es virgen, que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo, que es Cristo. Por eso María es figura siempre de la Iglesia. Bien.
Fin de la presentación. Tenemos todavía, son las 9:38. Antes de pasar si va a haber la reunión de los grupos como la vez pasada, ahorita les voy a decir la pregunta. Quisiera aprovechar estos pocos minutos. Vamos a tener 5 minutos para que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, que con mucho gusto lo haga y yo, si lo puedo y sé, con mucho gusto la contestaré. Adelante. Padre, si quiere yo de primero. No me quedó muy claro por qué los hechos milagrosos como el de la zarza ardiente se asocian a la virginidad de María. Ok, bien. Voy a tratar de volver a la diapositiva donde viene eso, porque al final venía la conveniencia. Estos milagros, allí dice, los milagros de la zarza ardiente y estos que vienen allí, revelan cómo el contacto con Dios renueva y transfigura la creación. Es decir, así como en esa zarza ardiente, sí, es un hecho inaudito que supera las leyes de la creación, el contacto con Dios renueva, transfigura la creación misma. Por lo tanto, se aplica a la virginidad de María porque María, lo que Dios está haciendo en María, este milagro maravilloso de la maternidad y la virginidad a la vez de María, supera las leyes de la creación y nos hace entrever que el contacto con Dios siempre va a renovar la creación misma. De hecho, la tuya y la mía, cuando tú y yo verdaderamente entramos en un contacto genuino con Dios, quedamos transformados por ese mismo contacto con Dios. No sé si me estoy dando a entender con eso. Y yo digamos que lo asocio más bien es como cuando un programador programa un programa de esos de muñequitos y hace que la persona reviva. Él es Dios en ese programa y puede hacer y crear y descrear y hacer lo que quiera. Así es Dios con el mundo, o sea, Él puede vencer las leyes, así como hizo resucitar a las personas, pues puede hacer que se engendre su hijo por medio de una madre, ¿no? Sí. Entonces, Él tiene De la una madre capacidad para virgen. hacerlo, de una madre Es única. que, Sí, perdón, claro, porque él tiene la capacidad de hacerlo sin duda alguna. Es decir, ahí estás apelando tú, que es correcto, a la omnipotencia de Dios, porque lo puede, lo hace, ¿verdad? Correcto. Pero aquí esto último, y el acento, por supuesto, está más que en el poder de Dios, que porque lo puede, lo hace, está en las consecuencias para las criaturas, incluyéndonos nosotros, las personas, los seres humanos, digámoslo, las consecuencias que tienen las criaturas al entrar en contacto con Dios, con la divinidad. Al entrar en contacto con Dios, quedamos transformados, transfigurados. Quizá nos puede ayudar un poco precisamente el texto mismo del Evangelio de la transfiguración de Jesús en la montaña. ¿Sí? Es una expresión precisamente de esto, como el contacto, la intimidad, la familiaridad, la cercanía con Dios transforma a las personas. Tan es así que, por ejemplo, una persona que tiene una
relación cercana, íntima con Dios, puede ir más allá de lo que, de una reacción o de la que la naturaleza humana le diría. Por ejemplo, si naturalmente una persona, si alguien te hace daño, casi instintivamente, tú te defenderías y muy probablemente contestarías quizá con agresión, porque es una expresión del instinto de conservación y de defensa. El cristianismo y el contacto con Dios nos puede hacer superar esa reacción inmediata o primera de la naturaleza. ¿Sí? Sí, ¿Queda más o menos claro? sí, padre, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Adelante, pueden abrir su micrófono, por favor. Continuando un poquito con el tema que comenta Germán, padre, yo lo que entiendo es que el orden natural le corresponde a la parte humana, el orden sobrenatural a Dios. Y cuando el orden sobrenatural actúa, porque es Dios quien actúa, nos renueva y nos transfigura para que nosotros cada vez nos vayamos asemejando más a su propia imagen. Y es la manera en que yo veo cómo se puede dar cumplimiento a las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña cuando dice, sean ustedes perfectos como mi Padre es perfecto. No por nuestras capacidades, sino porque nosotros nos dejemos ser tocados por Dios para que actúe su gracia en nosotros. Así es, correcto, muy bien. Sí, y es precisamente lo que nos dice el presupuesto teológico clásico, que ustedes lo conocen muy bien, cuando decimos en teología que la gracia de Dios supone la naturaleza humana, no la suprime ni la suplanta, sino que eleva, potencia la naturaleza humana. No la destruye, la eleva y la potencia. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, digámoslo, lo que hizo Dios en la Virgen Santísima, ¿verdad? Como un hecho, un acontecimiento profundamente único, ¿verdad? Sí, díganme. Padre, ahí un papel determinante sería, como ya lo mencionó usted, la fe, porque puede Dios querer actuar en nosotros y me recuerda la pintura de la creación que Dios está así y el hombre sí, y si el hombre quiere levantar el dedo y aceptar la voluntad de Dios, es en la fe. Y entonces es ahí donde María concibe, como lo mencionó usted anteriormente, por la fe, ¿verdad? Entonces la fe es determinante en esta situación de, sí, por de la voluntad de Dios. Sí, así como para que ese acontecimiento maravilloso en la vida y en la persona de María, que es la combinación de la maternidad y la virginidad, ¿sí?, fueron posibles en ella precisamente por la fe. Y eso es lo que dice San Agustín. Por eso ella, antes de concebir a Cristo en su seno, darle carne, ella lo concibió primero por su fe. Sí. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Lo aplicamos, ¿por qué? Porque evidentemente necesitamos la fe para dejar que Dios actúe en nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos, como ahorita comentaba Rafael, mucho más de lo que nosotros podemos y de lo que nuestra naturaleza humana puede. Para mí puede resultar a lo mejor muy difícil, quizá, no sé, relacionarme con cierto tipo de personas, digámoslo, por su forma de ser, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, a lo mejor naturalmente sí, pero la fe
Y si yo dejo que Dios actúe en mí, Dios me dará la fortaleza y la capacidad para ir más allá de lo que naturalmente yo pudiera hacer. Y eso apliquémoslo a la vida de cada uno de nosotros. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Nadie más, Juan. Nadie más, padre. Muy bien. ¿Hay tiempo entonces para hacer la dinámica? Sí, padre. Ok. ¿Cuál Bueno, sería la pregunta, padre? la pregunta es la siguiente. La virginidad de María es más que una pregunta, es como algo que hay que comentar, pues. La virginidad de María, si bien se aplica, es una nota muy particular de ella. ¿Cómo crees que se puede expresar o que nosotros podríamos expresar esa disposición total al plan de Dios, que de alguna manera nos asemejaría a vivir esta fe, digámoslo, virginal, esta actitud virginal? Fíjense, por ahí va. La actitud virginal. ¿Cómo podríamos expresar, cómo podrías expresar en tu vida esta actitud virginal de la fe? En el sentido de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Eso, yo no sé si me estoy dando a entender con, digamos, un poquito por digamos, la pregunta o lo que hay que comentar, ¿verdad? ¿Cómo expresaríamos esta actitud virginal? ¿Verdad? Porque la actitud, la virginidad para nosotros los cristianos, los católicos, va más allá de un hecho físico. Es una expresión de la fe como lo fue en María, que fue su disposición total a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y a vivir y a dejarse transformar por esa voluntad de Dios, por el actuar de Dios. Entonces, ¿cómo podemos expresar nosotros, tú y yo podríamos tener una actitud virginal en nuestra vida de fe? ¿Cómo sería eso? Por ahí para que lo compartan. Muy padre la pregunta. Muy bien. Adelante. Germán, pues hace los grupos. Sí. Estaba escribiendo la pregunta para que quedara ahí. Voy a crear los grupos. ¿De unas 5 personas? Sí. Ok, 10 minuticos. Los controlo acá. Solo darle iniciar o join. Ahí sobre su pantalla les debe aparecer iniciar o join. Por favor, oprímanle ese botón. Entrar, ¿verdad? Unirse. Sí, en entrar. O en entrar, correcto. O unirse. Germán. Sí, padre. Sí. Ya están en grupos, ¿verdad? Sí, la gran mayoría ya entró. Nos quedan algunas personas, los que aparecen en pantalla, Muy no bien. se han conectado a Yo algún nada grupo. más si quieres para que les digas, son las 9:52. Sí. Sí. Unos 5 minutos y que luego después para que volvamos otra vez, porque me gustaría si alguien quisiera compartir algo de la pregunta para escucharlos. Ok, les colocamos aquí un mensaje a todos. Mensaje para todas las salas. Solo tenemos 5 minutos
de compartir. ¿Se genera alguna duda? Padre, tenga tiempo para responder. Tenga tiempo para responderla. Listo, padre. Me pareció muy interesante la parte, padre, de que María es más bienaventurada por la fe que por ser la madre de Dios, ¿sí? O sea, Claro, nosotros somos más bienaventurados o somos mejores por tener fe que por la misma, que por hacer las cosas bien, digámoslo así. por supuesto, así es. Ahora, María, por su fe, es la madre del Dios. Sí, María, por la fe, acepta ese llamado maravilloso y único de Dios de ser elegida como la madre del Salvador. sí. Sí, así es. Y el dato que yo quise también expresar, la idea es que la virginidad, tanto en María como, digámoslo, la virtud de la virginidad hoy para el cristiano, es más que un dato biológico, Sí. Sí, sí, ¿verdad? que no tenía, te dijo. Es que entran y no cierran desactivar el audio. Es que tuvimos un percance ahorita, padre. Estando en la misa, ya está por terminar la misa, se metió alguien, le dimos acceso. Como no conocemos todos los nombres, le dimos acceso y empezó a hablar de Satanás y a gritar y nos bloqueaba los controles y todo. Y luego puso imágenes de porno y todo. No, yo creo que sí, no le Estuvo fuerte. Estuvo fuerte, pero bueno, pues la única opción que encontré, tiene bloqueado el micrófono, padre. La única opción que encontré Sí, fue apagar el computador porque no había manera de bloquearlo, no había manera de cómo sacar a ese señor o a esa persona de la conversación. claro. Bueno, pues claro, digo, al final esas cosas pueden pasar en este tipo de reuniones y siempre hay, digámoslo, hay personas que están buscando la ocasión para desasosegar a las personas, para crear conflicto, confusión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, al final yo creo que nada más en la medida que se pueda tener un poquito más de control, pero no darle más importancia de la que tiene. Es un acontecimiento, es decir, no, es que Satanás está, no, tranquilo, pues fue una cuestión y ya, siempre hay gente, o puede haber gente que quiere afectar, ¿verdad? Entonces, pues Que bueno, piensa de otra manera, correcto. ¿verdad? Simplemente eso, es decir, porque si no, le damos más alas No, al y nos da miedo, enemigo. por ejemplo, yo aquí tengo una persona que dice DJ, pero ¿cómo saber si le doy acceso o no? Porque no sé quién es, Ujú. ¿sí? Y así aparecen personas D,J. Yo, bueno, ¿y le doy acceso o no le doy acceso? ¿Sí? Sí. Yo creo que eso, Germán, igual lo pueden platicar entre ustedes. Yo no sé si técnicamente haya opciones para tener un poquito más de control Sí y se de que puede ustedes controlar. y de que ustedes ubiquen. A lo mejor cuando ustedes mandan la invitación, si usted de alguna manera, pues que es difícil, yo lo sé. Sí, Si es tienen, complicado. digámoslo, un padrón y todo eso, y poder decir, para dar acceso, por ejemplo, pon tu nombre completo y de qué ¿De qué área eres, yo no centro? sé cómo los Sí, distribuyan, de qué centro eres, etcétera, para ubicar. Y sí, así porque es pueden muy, ser muy filtros, difícil. así pueden ser filtros para ubicar. Sí, ya están regresando, padre. Correcto. 30 segundos y regresan todos.
Germán, ¿tú a qué parroquia perteneces? Yo estoy aquí en en Nuestro Señor de la Misericordia, aquí en Pueblo Serena. Ah, pues estamos enfrente, oye. Sí, Ahí está. ya Oye, estamos todos, padre. a ver si un día viene, ya que activemos la ultrella de aquí, a ver si un día vienes a la ultrella de aquí de San Isidro, oye. Claro que sí, padre. Ahí vive cerca, padre. Sí, es lo que me está diciendo. Sí, sí. Muy bien, Padre, si deja de compartir la pantalla, yo creo que nos vemos más. correcto. Voy a dejar. Ya ¿Ya? está. Voy Ahí a, está. a Ahí está. quitarme el anclaje. Muy Ya bien. está, padre. Qué bárbaro, padre. Qué gusto que nos acompañe y nos ilustre. Una explicación, yo creo que nos queda pues, fuera de toda duda la virginidad de María. ¿Cómo nosotros los católicos podemos también, con hechos y datos, defender a nuestra Madre y a nuestra Virgen del Cielo? Muchas gracias, Padre, por acompañarnos y lo vamos a esperar dentro de un mes. También Si Dios ya nos quiere. pondremos de acuerdo con el horario exacto para ver si no hay algún cambiecillo. Muy bien. Este, Claro que sí. ¿Alguien que quisiera compartir algo de lo que yo sé que fue poco el tiempo, ¿verdad? Pero algo que hayan compartido en los grupos ahorita. ¿Quién dijo yo? Pero, Edelmiro. Edelmiro. bueno, nosotros en el grupo vimos que tenemos que ser dóciles a Dios y creerle, ¿verdad? Por los acontecimientos o por lo que venga. Pongo un ejemplo, por ejemplo, que Moisés dudó de golpear la piedra 2 veces y no vio la tierra prometida, ¿verdad? Y también Zacarías, que también dudó, ¿cómo? Si yo estoy muy viejo para tener hijos. Entonces ahí queda mudo él, ¿verdad? En cambio María, sí fue dócil a Jesús, ¿verdad? Digo, a Dios. Inmediatamente, ¿verdad? Entonces yo lo pongo en nosotros, en los acontecimientos que nos vengan, pues ser dóciles, ¿verdad? Y que todo lo que nos pase, pues viene de Dios. Es nuestra reflexión, ¿verdad? No sé si sea válida. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? Bueno, pues parece que no, padre. Si quieren Parece que ahí Nelly Cisneros. Nelly. Sí, bueno, nosotros en nuestro grupo que tocó, se hablaron varias cosas, entre ellas el confiar plenamente. Y como ahorita lo comentaban, tanto en el bien como en lo que no sea tan a gusto propio, ¿verdad? Confiar plenamente en Dios, con fe y humildad. Esa humildad que tanto invocamos y que tanto necesitamos, y amando, porque a veces cuando suceden cosas no gratas, pues se nos olvida un poco el hecho de amar por concentrarnos en nosotros mismos un poco. Entonces, pues esa fe, ese amor, esa humildad que nos demostró la siempre Virgen María, y cómo no defenderla ante todo y ante todos, aunque se nos diga no se necesita defensa, pero nosotros estamos ahí como sus hijos demostrándole, aunque sea un poquito, de ese gran amor que ella nos da y que nos da siempre. Muy bien, muchas gracias. Padre, yo lo resumiría como la aceptación del plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. A la perfección, no ponerle gestos ni trabas, aceptar el plan de Dios y actuar conforme a ese plan. Claro, definitivamente. Si por ahí va, digámoslo, una de las ideas principales de este tema sería ese, ¿verdad? De aceptar la voluntad de Dios. Otra es de ver cómo Dios, lo que les decía ahorita cuando habló Germán, el contacto con Dios transforma. Cuando hay un genuino contacto con Dios nos transforma y es capaz de elevar nuestra naturaleza.
Es decir, de que nos hace capaces de reaccionar y de obrar de formas como los santos, inusitadas, ¿verdad? Sí, entonces eso, y como la virginidad en María y en toda la iglesia, es decir, para nosotros es una virtud que hay que seguir, digámoslo, difundiendo, pero más que una cuestión biológica, la virginidad, el concepto de virginidad en el cristianismo tiene que ver con esto, tiene que ver con el deseo de ser fiel a Dios, de hacer su voluntad y de ser totalmente de Él. Ese es el sentido de la virginidad. Correcto. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No, Muy padre, bien. si quiere regalarnos una bendición, por favor. Muy bien, entonces concluimos ya entonces con esto y vamos a hacer la oración final y les doy la bendición. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues que tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en unas semanas. Gracias, padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Dios lo bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias, Dios Padre. bendiga. Gracias. Gracias, Padre. Dios lo cuide y sigue Gracias. cuidando. Gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Padre. Buenas noches.